Les animo a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 22 y a leer los versículos 24 al 30. Lucas 22, 24 al 30. Leamos esta porción de la palabra de Dios. Todos a una sola voz para que participemos de la lectura de la bendita, siempre viva palabra de Dios. ¿Listos? Lucas 22, 24 al 30. Dice así la palabra de Dios: 1, 2 y 3. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Este será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. La predicación lleva por título La verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Al leer este pasaje, podemos observar 4 cosas de suma importancia para nuestras vidas. La primera cosa que podemos ver es cuán inclinado estaba el corazón de los discípulos del Señor a disputar los puestos de mando, donde ellos pudieran dar órdenes y que los demás les sirvieran. Noten lo que dice el verso 24. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No era la primera vez que los discípulos del Señor disputaban por esta razón. Ya en varias ocasiones el Señor les había corregido. Ya en varias ocasiones ellos habían manifestado esta misma inclinación de su corazón, de querer ser los mandamases, de querer ser los primeros y los de mayor rango entre el grupo. Notemos por ejemplo lo que dice Lucas 9, versículo 46. Lucas 9, verso 46. Ahí sin perder el texto de base. Dice así Lucas 9, verso 46. Es en otra ocasión y en otra circunstancia, no es un pasaje paralelo exacto, sino es en otra ocasión y en las mismas circunstancias. Noten lo que dice. Entonces entraron ¿en qué? En discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ya en Lucas, el evangelista nos muestra que habían tenido esas mismas discusiones, porque ellos querían mandar, tener el sartén por el mango. Ahora miren lo que dice Marcos 9, versículos 33 al 34. Marcos 9, 33 al 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora miremos Mateo 18. Mateo 18, por favor. Versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué sería que le hacían esa pregunta? No era por muy buenas intenciones, sino porque ellos querían ganarse ese premio. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? También en otra ocasión, la mamá de Santiago y de Juan, aprovechando de que ellos mantenían siempre más cerca al Señor, le pidió al Señor Jesús que le permitiera a sus dos hijos sentarse el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Desde esos tiempos existe el tráfico de influencias. Dice: Señor, permite que cuando tú estés reinando, mis dos hijos, el uno se siente a la izquierda y el otro a tu derecha. Y el Señor la reprende y le dice: no está en mí dar esas cosas, eso está en la potestad del Padre. La mamá influenciando al Señor Jesús para que se inclinara en favor de sus hijos y ellos tuvieran la batuta, tuvieran el mando a su disposición. De manera egoísta, este deseo pecaminoso de querer estar por sobre los demás, de querer ser mirados con pleitesía y de querer ser servidos, gobernaba el corazón de los discípulos del Señor. Tremendo, ¿no? Eso era en realidad lo que aún gobernaba el corazón de los discípulos del Señor. Un deseo egoísta, pecaminoso de querer estar por sobre los demás, de querer ser mirados con pleitesía, de querer ser servidos y de gobernar sobre los otros. Pero claro, hermanos, que eso era en esos tiempos. En nuestros tiempos no tenemos ese problema, ¿cierto? Parece que en nuestros días no tenemos ese problema de querer ser servidos y de querer mandar siempre. Tristemente, hermanos, este deseo egoísta y pecaminoso de querer estar por sobre los demás, de querer ser servidos, de querer imponer nuestros caprichos, de querer ser mirados con pleitesía, también es un pecado que aqueja a la iglesia y a los hogares de nuestros días. Este pecado es algo que es inherente a nuestra condición caída, heredada del padre de la mentira y transmitida a través de nuestros primeros padres, que creyeron la mentira del diablo, de que al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal serían como Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues el que manda, el que dirige, ¿cierto? Cuando Satanás les presenta ese fruto apetecible, seréis como Dios, ellos se comieron el cuento y aún ese deseo pecaminoso reina y gobierna el corazón de los descendientes de Adán. El deseo de mandar, el deseo de querer gobernar, el deseo de querer estar por sobre los demás. Nuestros primeros padres creyeron esa mentira y les contaminó su conciencia, su moral y también a sus hijos, a las posteridades venideras. Por eso los discípulos, aunque estaban con Cristo, aunque escuchaban sus enseñanzas, aunque veían el amor abnegado de Cristo, discutían cuál de ellos sería el mayor. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana un momento acerca de esta
Primera verdad que nos enseña el texto. ¿No es verdad que esta es una de las razones de los conflictos en nuestro hogar? La esposa quiere mandar y ser mayor que su esposo en su relación matrimonial. El esposo quiere poner de manera impositiva su autoridad sobre su mujer. Y se forma una pugna y una guerra de poderes. Los hijos quieren mandar sobre sus padres. Y los padres quieren imponer a sus hijos. O algunos ni siquiera les dicen nada. Los empleados quieren gobernar sobre los patrones. La iglesia, la congregación sobre los pastores, y etcétera, etcétera. Podemos poner ejemplos y ejemplos. Siempre queremos tener el mando y el control. Eso es algo inherente a nuestra condición caída y pecaminosa. Por eso miren lo que nos dice Santiago, hermanos, en el capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Dice el Señor, en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, el sabio y entendido entre vosotros debe mostrar por su buena ¿qué? Conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio y entendido no es aquel que quiere imponer, sino que muestra por su buena conducta, por su buen comportamiento guiado por la palabra de Dios, sus obras en sabia mansedumbre, sin querer imponer, sin querer gobernar. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si usted se llama cristiano, se llama un seguidor y discípulo de Cristo, y dice, yo asisto a la iglesia, usted debe mostrar por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si usted mantiene lleno de celos, de amargura y de contención en su corazón, usted está mintiendo contra lo que está profesando y diciendo que eres hijo de Dios, que eres cristiano. Estás haciendo todo lo contrario a lo que está proclamando con sus labios. Y eso era lo que estaban haciendo los discípulos del Señor, discutiendo sobre quién sería el mayor. Es decir, haciendo todo lo contrario a lo que su Señor y Maestro les mostraba y les daba como ejemplo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, hay muchas peleas entre los esposos, entre los padres y los hijos en el hogar. Se dejan de hablar por semanas y quizás por meses cuando se agarran a pelear. Y se llenan de resentimiento y dolor en su corazón por lo que le dijo el esposo, por lo que le dijo la esposa, y entonces no le habla y no se contentan y no se perdonan. Están actuando en contraposición a la palabra de Dios. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La esposa que quiere ganar al esposo inconverso para Cristo, ¿qué debe hacer? Ganarlo por su buena conducta, sin palabras, dice la Escritura. No querer imponerle el Evangelio, no querer imponerle las cosas de Dios. El que impone, ¿quién es? Dios. Versículo 15. Porque si usted hace eso, si tiene celos amargos y contención en su corazón, está mintiendo contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que cuando nos agarramos en la casa, cuando discutimos, cuando hay contención y amargura y disputas en el hogar, ¿cuál sabiduría estamos aplicando? Y las disputas es porque no hacen lo que yo digo, o porque no me contestan como yo quiero,
y póngale cualquier cantidad de cosas, hermanos. Estamos aplicando la sabiduría del diablo. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque, versículo 16, porque donde hay celos y contención, peleas, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perfecta. Hay que arrepentirnos de nuestras peleas, de nuestros disgustos. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestras faltas. Y todo aquel que confiesa su pecado y se arrepiente y pide perdón, encuentra perdón y limpieza de su maldad. Amados hermanos, no seamos como los apóstoles que querían obtener el mando y que todos les sirvieran. Y yo aplico eso al hogar, nuestras peleas, nuestros disgustos, en la casa, en el trabajo o en cualquier parte, es porque nosotros queremos tener siempre ¿qué? El mando, la batuta, y que los demás nos sirvan y que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y eso no está bien. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente ¿qué? Pura, es decir, sin mancha de pecado. Después pacífica, no busca la pelea, siempre busca la paz. Amable, la amabilidad, contestar con dulzura, sin altanería. Amable, benigna, tener siempre buenos pensamientos e intenciones hacia los demás. Llena de misericordia. ¿Cómo debemos ser nosotros? Llenos de misericordia para con los demás. Y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Amén. Veamos en segundo lugar, volviendo a Lucas capítulo 22, cómo el Señor Jesús, la segunda cosa que nos enseña el texto, es cómo el Señor Jesús corrige este deseo pecaminoso de querer ser el más grande entre ellos. Versículos 25 al 27 de Lucas 22. Lucas 22, versículos 25 al 27. Cuando los vio el Señor que estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor, Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, amados discípulos, les dice Cristo. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, les dice Cristo, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Entonces vemos cómo el Señor corrige este deseo pecaminoso de querer ser el más grande entre ellos. El Señor corrige este deseo pecaminoso haciéndoles ver que la manera en que ellos están pensando es una manera contraria a lo que Él piensa y les ha enseñado. Porque es la manera de pensar de los paganos, es la manera de actuar de la gente que no tiene al Dios verdadero. Por eso les dice: mire, discípulos, los reyes de las naciones, los que no tienen a Dios, los paganos, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Les está diciendo: ustedes están actuando como actúan los paganos, los que no aman, ni temen, ni conocen a Dios. Los que no tienen a Dios actúan de manera opresora, de manera impositiva, haciendo que el pueblo les sirva y no que ellos les sirvan al pueblo. Y en su orgullo se llaman a sí mismos bienhechores de su labor, porque aman ser exaltados y servidos por los demás.
Así actúan los reyes y los gobernantes sin Dios. Ellos hacen buenas obras para que el pueblo los alabe, pero al mismo tiempo son opresores, porque lo que dan por un lado lo sacan por el otro. En otras palabras, lo que Cristo les quiere decir es que las personas que no rigen sus vidas por los principios del reino de Dios siempre buscan autoridad, dominio, provecho y exaltación sobre los demás. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Las personas que no conocen a Dios, que no se rigen por los principios de Dios, que no se rigen por los principios del reino de los cielos, siempre buscan autoridad, siempre buscan dominio, siempre buscan provecho y siempre buscan exaltación por sobre los demás. Pero Cristo les dice en el verso 26, mas no así vosotros, amados hermanos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, les dice el Señor. En otras palabras, lo que Cristo les está diciendo es que los principios que rigen a los ciudadanos del reino de Dios, a los que son discípulos de Cristo, son totalmente contrarios, totalmente antagónicos a los principios que rigen el mundo caído y sin Dios. Él les dice, miren el contraste, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Es decir, si usted quiere ser el mayor, tiene que hacerse como el más joven. Y si quieres mandar, tienes que ¿qué? Servir. Totalmente contrario, el mundo piensa totalmente contrario. Todos queremos ser los grandes y ser servidos. Pero en el reino de Dios, el Señor nos dice, si tú quieres ser servido, sirve. Si tú quieres ser el mayor, sirve. Sea como el menor, como el más insignificante de todos. Son principios totalmente antagónicos y contrarios los del mundo a los del reino de Dios. Reflexionemos, hermanos. Escuchen, mujeres. Escuchen, hombres. Escuchen, jóvenes, en esta mañana. Cristo nos está diciendo a todos en general en este recinto, en este día, ustedes por ser cristianos tienen que marcar la diferencia en este mundo. Ustedes son totalmente diferentes a los paganos. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. El de mayor importancia, hermanos, tiene que ser humilde y sencillo, como si fuera el de menor importancia. El que manda y dirige debe hacerlo con una actitud y una mentalidad de siervo, de entrega y de servicio, y no de grandeza y de arrogancia. Es lo que nos dice Cristo, que debemos vivir cada día. Por lo general, las personas que mandan se envanecen y se engrandecen sobre los demás, pero no así entre nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes y sencillos. Nosotros tenemos que servir de la manera que Cristo sirvió. Para enseñarles este principio a los apóstoles de ese entonces y a nosotros también en esta mañana, ese principio cristiano de servicio en humildad, el Señor Jesucristo se pone como el ejemplo perfecto, haciendo una pregunta lógica que Él mismo contesta. Noten lo que dice el verso 7, el verso 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? ¿Cuál es mayor, hermanos? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Ah? ¿Cuál es mayor?
Aquí, según lo que está diciendo Cristo. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿cómo quiere enseñarnos el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo a poner en práctica este principio? Se pone como el ejemplo perfecto de humildad y de servicio. En el pensamiento y los principios de este mundo, ¿cuál persona es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo Cristo. Cristo dice, yo, que soy infinitamente más importante que todos ustedes, estoy entre vosotros como el que sirve y no como el que se sienta a la mesa, no como el más importante, no como el que manda. Cristo es nuestro ejemplo perfecto de humildad y servicio, hermanos. Notemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Marcos 10, 42 al 45, acerca de la humildad y del servicio de Cristo. Mas Jesús llamándolos, verso 42 del capítulo 10, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí notan eso? El que merecía ser servido por todos nosotros, ¿qué vino a hacer? A servir. Y sirvió a tal punto que dio su vida por nosotros, hermanos. Ahora noten lo que dice Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. El ejemplo de humildad y servicio de nuestro Cristo, para que usted y yo siempre tengamos ese modelo de vida a seguir, el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, 12 al 17. Jesucristo tomó la toalla la noche que fue entregado, antes de ser entregado, y tomó agua en un lebrillo y le lavó los pies a todos sus discípulos. Y en el verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, ¿saben quién era el que lavaba los pies en esa época? El esclavo de esclavos, porque había esclavo de esclavos. Había un esclavo que le lavaba los pies a los esclavos. Y esto fue lo que hizo Cristo. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Dice, y decís bien porque lo soy. Es decir, tengo un alto cargo, una alta dignidad que me ha sido dada por Dios. Pues si yo, dice, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué pasa? Bienaventurados seréis, ¿si qué? Si las hiciereis. La bienaventuranza de Dios no viene a mi vida si yo no practico lo que escucho de la palabra de Dios. Usted puede conocer la Biblia de pasta a pasta, pero si no practica lo que la Biblia dice, no eres bienaventurado, no eres feliz. Porque ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo de humildad y de servicio. El Rey del universo, el Creador de todos los hombres, se dignó, se humilló a lavar los pies
cuarteados y sucios de sus discípulos y les secó los pies. Qué ejemplo de humildad y de servicio el de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros a veces no queremos servir para nada, hermanos. Solo queremos que nos sirvan. Con las uñas pintadas y así en la mesa, y tráigame esto, tráigame el tinto, no sé qué. Esa actitud arrogante y egoísta. Noten lo que dice Filipenses 2, versículos 3 al 11. Filipenses 2, versículos 3 hasta el 11. Dice lo siguiente: Pablo escribe a los filipenses y también escribe a nosotros y nos da esta recomendación, este mandato. Dice en el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuántas cosas debemos hacer sin contienda y sin vanagloria? Nada. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No es verdad que nosotros siempre nos creemos superior al hermano? Usted practica, ¿cuántas veces ha escuchado este versículo? Pero realmente en nuestro diario vivir no lo ponemos en práctica. Nosotros consideramos a los demás inferiores a nosotros y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. La Escritura es clara: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que Dios nos dé la gracia para mirar a los demás superiores a nosotros. Que no nos pase como ese fariseo hipócrita que subió con el publicano a orar, que lo miraba de medio lado y con altivez diciendo: yo no soy como ese publicano, yo sí ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, oro, soy un excelente cristiano, no me pierdo ningún medio de gracia. Eso no se hace para vanagloria. Si practicamos la palabra de Dios es por su gracia, nada más. Humildad, consideremos a los demás superiores a nosotros. Y luego dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Practicamos eso? ¿No es verdad que siempre nosotros miramos solo por lo de nosotros y por lo de nosotros? Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Hay de qué arrepentirnos, hermanos. También hay que mirar por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. Nos está diciendo Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, imiten a Cristo, tengan el mismo sentir y el mismo pensamiento de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, de servidor, de esclavo, hecho semejante a nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿cómo llama las Escrituras al hombre que vive en este mundo? Una condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos humillarnos a nosotros mismos. Es el ejemplo de Cristo. Cristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Hay un premio maravilloso para el que se humilla, porque el que se humilla será exaltado. Y dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de ¿quién? ¿Para qué hizo todo eso Cristo? No lo hizo para su propia gloria, lo hizo para la gloria del Padre. Nosotros, lamentablemente, por nuestra condición caída, por ese pecado remanente que aún está en nosotros, no hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Buscamos la exaltación, buscamos mandar, buscamos ser mejor que el otro y mostrar que somos superiores, hermanos. Pero no así vosotros, nos dice Cristo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, mis amados hermanos. Nosotros somos diferentes a todos. No somos como los inconversos. Somos diferentes. Tenemos el Espíritu Santo y Dios nos ha dotado de una nueva naturaleza para poder actuar conforme a la voluntad del Señor. Y la tercera cosa que nos enseña este pasaje de Lucas 22, o que podemos ver en este pasaje, es el elogio que el Señor Jesucristo hace de sus discípulos. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Paradójico, ¿no les parece? Es interesante notar que después de mostrarse Él como ejemplo y de enseñarles la manera correcta de actuar y de hacer las cosas en este mundo, el Señor Jesucristo lanza un elogio a sus discípulos. Les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Hermanos, a pesar de la debilidad, aquí hay algo importante para nosotros en este pasaje, en este versículo. A pesar de las debilidades, a pesar de las flaquezas y los errores que los discípulos habían cometido contra el Señor, vemos cómo el misericordioso Salvador toma en cuenta la defectuosa fidelidad de los discípulos para con Él en medio de sus pruebas. La mayoría de sus discípulos habían permanecido con Él en sus pruebas, y aunque pronto le abandonarían cuando fuera entregado, aún así el Señor Jesucristo les dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, siempre han estado conmigo, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, ustedes han estado conmigo. Reflexionemos acerca de esto que el Señor dice. Hermanos, si somos verdaderos creyentes, estemos seguros que Cristo va a considerar más nuestras buenas acciones que nuestras falencias pecaminosas. Tengamos la plena seguridad que Él valora profundamente la defectuosa fidelidad que nosotros mostremos hacia Él. Aunque nuestra fidelidad sea imperfecta, Él siempre va a tener un reconocimiento hacia sus discípulos. A diferencia de nosotros, óiganlo bien, a diferencia de nosotros, que nos fijamos más en lo malo que hay en los demás que en lo bueno que Dios ha hecho en ellos, Cristo no se fija tanto en lo malo, sino se fija más en lo bueno que Él ha hecho en nosotros. Y eso nosotros debemos entenderlo, porque es que parece paradójico lo que Él está diciendo en el verso 28, después de reprenderles: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Los elogia a pesar de sus falencias y debilidades. Y en cuarto lugar, y último lugar, podemos ver cómo el Señor les promete un premio de honor a sus discípulos. Versos 29 al 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Qué maravilloso.
Cristo le está diciendo, yo pues les voy a asignar o les asigno desde ya un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, piensen en una cosa. Aquello por lo que habían estado disputando, aquello por lo que estaban en pugna de querer ser el mayor en el reino de Dios, ¿quién de ellos sería el mayor? Le llega a cada uno sin estarlo ¿qué? Buscando ni disputando. Así de sencillo. Si nosotros nos centramos en Dios y en hacer su voluntad, todo lo que usted necesita recibir lo va a recibir, sin que usted lo dispute y aún sin que usted lo busque. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás le va a venir por añadidura. Allí le llegó a cada uno el querer mandar aquello que anhelaban sin estarlo buscando. Se iban a sentar cada uno en 12 tronos a juzgar ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Tal vez nosotros no comprendamos a cabalidad el significado de esta maravillosa promesa que recibirán en el cielo, pero lo que sí comprendemos, mis amados hermanos, es que Dios da a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos y que aún merecemos. ¿O no es así? Dios nos da más allá de lo que usted merece y lo que yo merezco y de lo que yo entiendo. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para Dios no es echado en saco roto, pero todo lo que usted haga para este mundo y para sus deleites egoístas siempre caerá en saco roto. Para terminar, hermanos, tengo 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, tenga mucho cuidado con sus delirios de grandeza, con esas ínfulas de orgullo e imposición que a veces quieren aflorar en nuestra mente y nuestro corazón. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios exalta a los humildes, pero al orgulloso y al altivo Él los mira de lejos. Cuídese de esas cosas que a veces quieren aflorar en nuestro trato con los demás. En segundo lugar, amados que me escuchan en esta mañana, tengan por cierto que de la única manera que ustedes pueden encontrar descanso para sus almas es viniendo a Cristo y aprendiendo de Él. ¿Saben por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Solo mirando el ejemplo de Cristo, usted podrá llegar a ser manso y humilde de corazón como Él lo fue. Puede que no lo seamos en la misma medida, pero en la medida que miremos al autor y consumador de la fe, nuestras vidas serán transformadas de manera gloriosa. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes serán transformadas a la imagen de nuestro glorioso y maravilloso y compasivo Salvador. Y en tercer lugar, hermano y hermana que me escucha, nunca olvide, ni por un instante, que el mayor en el reino de Cristo es el que sirve en verdadera humildad. No sirva en la iglesia fingiendo ser humilde, porque Dios conoce su corazón. No finja ser humilde, porque por más que usted finja ser humilde, tarde o temprano va a pelar el cobre. Hay fe fingida, la Biblia nos habla de fe fingida. Solamente usted podrá servir con humildad si se arrepiente de su orgullo
y cada día en la casa, en el secreto de Dios, humillado le pide al Señor que limpie su corazón, que transforme su manera de ser a la imagen del Señor y tenga plena seguridad que esa oración será contestada porque es una oración conforme a la voluntad del Señor. Practíquelo, mi hermano. Póngalo en práctica. Ponga a prueba a Dios si no es verdad lo que yo le digo. Arrodíllese, ore y clame a Dios pidiendo su transformación día a día. Y usted verá el resultado. Pero ¿cómo lo va a experimentar si usted no lo practica? Es necesario practicar la palabra de Dios. Es necesario orar y perseverar en la oración. ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios o el cumplimiento de las bendiciones que ya están ahí para nuestras vidas si usted y yo no ejercitamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Les repito nuevamente, Dios no va a orar por usted, Dios no va a leer la Biblia por usted, Dios no va a venir a la iglesia por usted. Usted tiene que hacerlo. No le eche la culpa a la soberanía de Dios. Es que Dios no quiso que hoy orara. No, mi amado hermano, porque Dios sí le da el tiempo y las capacidades para hacerlo. Solo que usted no ejerce esa responsabilidad. Niéguese a un poquito de sueño. Niéguese a la televisión, niéguese a las redes sociales y tenga comunión. Solo así nuestras vidas serán transformadas. Vuelvo y repito. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vuestros hombros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo siendo humildes de corazón vamos a hallar ¿qué? Descanso para nuestras almas. Si imitamos a Cristo, hallaremos la paz y el descanso que tanto necesitamos.